Escuela al Día, un programa de la Zona Educativa del Estado Bolivariano de Mérida, enmarcado en cada familia, una escuela. Bienvenidos de nuevo a Escuela al Día, un programa pedagógico de la Zona Educativa Bolivariana del Estado Mérida. Hoy nos encontramos con el profesor Richard Duarte y con la doctora Ana Gutiérrez. Pero antes de comenzar en el tema de hoy, vamos a presentarles las efemérides de esta semana. Hola amigos de Escuela al Día. El día de hoy vamos a hacer una recopilación de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invaden Polonia, iniciándose la Segunda Guerra Mundial. 1 de septiembre de 1990, muere Arnoldo Gabaldón, médico parasitólogo y entomólogo que desarrolló la lucha para la erradicación de la malaria en Venezuela. También es el día de la positividad hacia el acné. 1 de septiembre, Día Mundial de la Dactiloscopía, Día Mundial de los Primates. 2 de septiembre, Día Mundial de la Astronomía. El 2 de septiembre de 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial, considerada el mayor conflicto bélico de la historia. 3 de septiembre es el Día de la Higiene. La idea es que a través de la prevención se pueden evitar múltiples enfermedades. 3 de septiembre, Día Internacional del Buitre. 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual. Se trata de informar acerca de los factores de riesgo, contagio de enfermedades de transmisión sexual y precauciones para una vida sexual saludable. 5 de septiembre, Día Mundial de la Mujer Indígena. Día Mundial de la Beneficencia, Día Mundial del Hermano, Día Mundial del Periodista Turístico, Día Mundial de la Vaquita Marina. 5 de septiembre, Día Mundial contra el Mieloma Múltiple. Es un tipo de cáncer caracterizado por el crecimiento anormal de glóbulos blancos en la médula ósea. 6 de septiembre, Día Mundial de las Aves Playeras. 7 de septiembre, Día Internacional del Aire Limpio. Día Mundial de la Concienciación de Duchenne. Día Mundial del Buzo. El 7 de septiembre de 1859 se inicia el funcionamiento del reloj Big Ben ubicado en Londres. Bien, nos encontramos aquí, como les decía, con nuestro invitado, el profesor Richard Duarte, que es el coordinador de Escuela Especial de la Zona Educativa de nuestro estado. Bueno, profe, está aquí para hablarnos sobre la deficiencia auditiva. Un poco vamos a dar un concepto de qué se trata y cómo podemos nosotros como padres darnos cuenta cuando algún niño pues tiene alguna deficiencia auditiva. Bueno, en primer lugar, pues darle las más sinceras gracias por esta oportunidad de dirigirnos a un colectivo importante de la información que se está conociendo el día de hoy y que se está dando, pues porque siempre hay personas que tienen algún tipo de duda y hoy se le va a dar la respuesta. La deficiencia auditiva nada más es un déficit parcial o total de no percibir los ruidos, de no percibir los sonidos onomatopéyicos que nos brinda el ambiente. En este sentido, la discapacidad auditiva se muestra en estudiantes, en niños, que se determina también como a los 2 años de edad, cuando percibimos que no tienen habla, que no tienen reacciones, que son muy tranquilos, y nosotros recurrimos pues a los especialistas, al pediatra en primer lugar, donde él va a ser referido a un neuropediatra para evaluarlo a través de los potenciales evocados o las audiometrías, de manera que pueda definir el diagnóstico médico, si es una discapacidad auditiva o alguna otra discapacidad. Bien,
Luego, cuando ya hemos aceptado que algún niño tiene una discapacidad auditiva, como padres, ¿a dónde acudimos? Bueno, la atención temprana, la estimulación temprana la da el Centro de Desarrollo Infantil. De allí es el centro de captación de la mayoría de todas las instituciones de educación especial en las diferentes áreas de atención. Por lo tanto, se debe estar allí en plena consecuencia con el Centro de Desarrollo Infantil, y el Centro de Desarrollo Infantil hace la integración a la escuela, a la única institución de educación especial de deficiencia auditiva, la unidad educativa Ofelia Tancredi de Corredor, ubicada detrás de Nota Las Américas. Allí, bueno, se le brinda la atención educativa integral desde los 3 años hasta en un primer periodo de inicial. La discapacidad auditiva es una discapacidad que no es limitante en la cognición. Por lo tanto, se le brindan pues todo el currículo que se utiliza en inicial, y luego cuando pasan a primaria se le da el currículo que se utiliza en primaria, pero que tiene la particularidad de que en la primera etapa, en la etapa temprana, se adquiere pues un repertorio de lengua de señas venezolana, que es lenguaje que nos hace que esto se convierta en una cultura. Y parte de ello se debe a que muchos profesionales no han visto la discapacidad, sino lo han transformado en una cultura de las cuales son herederos. Bien, vamos a continuar con este tema interesante después de unos cortos comerciales. Estamos de regreso en este segundo segmento con el profesor Richard Dugarte. Ya decíamos en un principio que es especialista en educación especial, y el día de hoy nos acompaña para hablar de la discapacidad auditiva. Profesor, nosotros quisiéramos saber cómo estos niños con la discapacidad auditiva pueden integrarse en la sociedad y también en las diferentes instituciones educativas. Es decir, estos niños deben permanecer todo el tiempo, toda su vida en una institución especial, o pueden integrarse a otro tipo de instituciones. Y cuando son grandes, pues en el campo laboral, ¿cómo se maneja esa parte? Bien, ellos tienen un proceso de estar en instituciones de educación especial hasta el 6º grado. Recuerde que ellos son una comunidad, son una cultura, y deben estar con sus pares, donde los entienden, donde se pueden comunicar, donde pueden expresar sus ideas, sus sentimientos, y donde también hay un crecimiento a la par con lo que son las relaciones sociales. Y también tienen una metodología de aprendizaje de un docente que da su clase, y un docente que interpreta, un docente que le da su clase en lengua de señas venezolana. Por lo tanto, cuando tengan ya ganado la habilidad del español escrito y su lengua materna, su lengua de señas venezolana, sí se preparan para la inclusión. La inclusión viene en la parte de media general, en el liceo. Acá tenemos el Liceo Puccini, donde los estudiantes hacen su parte complementaria de media general y son integrados nuevamente luego a otros espacios universitarios por el Hotel Escuela, que nos presenta un espacio también ganado también allí para formación universitaria, la Universidad de los Andes, la UPTM. Son espacios abiertos que están ganados ya por estudiantes con discapacidad auditiva. Perfecto. Bueno, yo pienso que esto es un tema bien importante, que con todos estos temas que nosotras tratamos en nuestro programa, lo que queremos justamente es que la colectividad merideña entienda que muchas condiciones de algunas personas son condiciones, y no hacerlo un estigma, y no hacerlo un sello, no hacerlo como una incapacidad, como que las personas no pueden estar o integrar, digamos, o ser parte de la colectividad o del resto de la comunidad, en este caso merideña, sino que pueden integrarse. Y es muy importante porque sabemos que muchos de ellos, muchas de estas personas que tienen la discapacidad auditiva, sin embargo, pueden articular, es decir, pueden emplear su aparato fonatorio y pueden hablar, ¿verdad? ¿Es correcto eso? Es correcto.
Es importante lo que usted acaba de decir, porque generalmente una de las estrategias para para ellos poderse comunicar es a través de la gesticulación o la oralización de las palabras. Es una estrategia de aprendizaje también. Aunque ellos necesitan un referente, necesitan la articulación de ese referente, porque ellos no conocen los ruidos, no tienen el conocimiento o no lo sienten, pero les toca comunicarse. Y dentro de su familia, cuando quieren saber de qué tema están hablando, y son muy hábiles leyendo los labios. Y por eso, por ejemplo, la pandemia ha sido un momento de dificultad para ellos, porque todo el mundo usaba tapabocas. Y parte de la comunicación era la oralización, que ellos podían entender y no se daba, siempre había una barrera comunicacional en ese momento y entonces no podían entender el mensaje. De allí, es cuando ellos dicen, bueno, por favor, bájese el tapabocas para yo entenderle. Sí. Lo importante en estos momentos. Sí. Y además, un poco que no hablamos del cuento que acabamos de escuchar, que era El trompetero prisionero. Pues la idea del programa ha sido que más bien nuestra trompeta suene a la inclusión y suene a a este mensaje que estamos llamando, que son condiciones, que no son limitaciones, sino condiciones que tenemos cada uno de nosotros, pues sirva para formar un mejor humano y hacernos más sensibles a los demás, ¿no? Entonces, pues queremos hacer sonar nuestra trompeta en el programa Escuela al Día para la inclusión y para sensibilizarnos como padres, como docentes y como hermanos. Nos vemos entonces dentro de unos minutos en para el corte comercial. Estamos nuevamente con ustedes, amigos, en este tercer segmento de este programa tan especial como es la discapacidad auditiva. Y como decía la profesora Reisy Guerrero hace un momento, vamos a hacer la presentación de nuestro cuento del día de hoy, El trompetero prisionero. Así que mucha atención con eso. Hola, soy la abuelita Eugenia y hoy les voy a leer Trompetero prisionero. Había una vez un trompetero que había guiado muchos ejércitos a duras batallas. El sonido de su trompeta animaba a los soldados, los volvía intrépidos y llenaba sus corazones de osadía. Un día se acercó al campo enemigo y lo hicieron prisionero. Cuando lo iban a matar, el trompetero imploró piedad. Yo no lucho, ni siquiera llevo un arma, simplemente toco mi trompeta, que no os haría ningún daño. ¿Por qué queríais matarme? Tú no luchas, pero animas a los demás a hacerlo, le respondieron. De modo que tu arma es igualmente culpable del daño. Más dignos son de castigo los que incitan a otros para que cometan algún delito que los mismos que los cometen. Bien, y continuamos entonces con el profesor Richard Ugarte después de escuchar nuestro cuento. Ya comentábamos algo en el segmento anterior acerca, digamos, de lo que nos puede enseñar, ¿verdad? Acerca de... que seamos los voceros, que seamos trompeteros, pero de buenas nuevas y de inclusión. Bien, y hablando de eso, de inclusión, nosotros estábamos conversando hace unos momentos acerca de esto, de cómo incluir a las personas con discapacidad. Y entonces se me viene ahorita a la mente que nosotros sabemos, hay diferentes tipos de discapacidad auditiva, ¿verdad? Hay algunas personas que nacen con la discapacidad y otras personas que lo adquieren en diferentes momentos de su vida. Exactamente. Está el sordo prelocutivo y está el sordo poslocutivo, quien nace con la discapacidad o que la adquiere después de haber nacido, ya sea por un ruido
estruendoso, que haya reventado sus tímpanos, un accidente, alguna vacuna, como se han presentado situaciones. Bueno, pero es decir, el sordo tiene la habilidad, el sordo es el de la discapacidad el que más está incluido en la sociedad. Okay. Ellos pueden lograr formar una familia, ellos pueden hacer las actividades de la cotidianidad completamente normal. Lo que existe es la barrera comunicacional y para ello está la lengua de señas venezolana, que es el medio de comunicación. Sin embargo, está el sordo profundo, que es el que no escucha absolutamente nada, no necesita prótesis auditiva, ni con la prótesis auditiva escucha nada absolutamente, pero es muy hábil también percibiendo vibraciones. Incluso ellos logran hacer sus bailes, bailan de la mejor manera. Después me dicen, no, yo creo que no son sordos, ¿sí? Porque ellos estimulan mucho su parte kinestésica. También está el hipoacúsico. El hipoacúsico es el que tiene restos auditivos, ¿verdad? Y que habla como escucha, con su distorsión, pero a través de la la oralización de las palabras, la prótesis auditiva, pues ellos tienen más inclusión de poder conversar o comunicarse con las personas. Pero sin embargo se anclan en su lenguaje de señas venezolano porque es la forma de ellos desarrollarse en el ámbito escolar. Profe, cuando usted habla del lenguaje de señas venezolano, el sistema de señas venezolano, en Latinoamérica, ¿cuántos lenguajes de señas hay? Pues los lenguajes de señas cambian de país a país, okay, porque cada país tiene su propia historia, su propia política, su propia cultura, su propia geografía, y entonces por eso siempre hay cambios. En Venezuela, también de región en región, pero son elementos de la cultura sorda, son ellos quienes construyen su propio lenguaje, okay, y hay que respetarlo. Todas las señas que, por decir algo, el que dice cemento en Oriente, puede decirlo cemento. En el llano lo puede decir cemento. Y en Mérida puede decir. Y las tres señas tienen su validez porque son realizadas por una persona sorda. Están dentro de su lenguaje. Son ellos los que están dando su lenguaje de señas. Es cuestión de estandarizar. Es imposible porque cada cabeza, okay, es un mundo. ¿No hay uno universal? No hay uno universal. Okay. Incluso se crean otros lenguajes típicos en las casas. Por ejemplo, las personas de la periferia, de los pueblos, que nacen personas con discapacidad auditiva y en la necesidad de comunicarse, pues ellos tienen sus propias señas. Okay. Entonces, ahora, perdón que le interrumpa. ¿Quiere decir entonces que durante la instrucción o preparación de las personas con esta discapacidad auditiva, ellos aprenden todas las variables, las variedades que hay dentro del lenguaje? Es decir, por ejemplo, yo tengo la discapacidad y soy de Mérida, y así como usted dice, yo digo cemento de esta manera, pero me encuentro con un oriental también con la discapacidad y lo dice de otra manera, ¿yo le entiendo a él? O sea, ¿estoy preparada yo para entenderlo a él? Bien, generalmente la instrucción la da una persona con discapacidad auditiva. El mejor docente para un niño sordo es una persona, un adulto significativo sordo o un docente sordo, quien naturalmente enseña a percibir los movimientos del lenguaje visogestual. Entonces es importante decir eso porque nosotros, los oyentes, arrastramos un peso gramatical de nuestro idioma. Y cuando incursionamos en otro idioma, lo que hacemos es contaminarlo. Y correcto, la gramática de la lengua de señas venezolana con la gramática del español es muy diferente. Lo único que se asemeja es en el alfabeto dactilológico, que ellos lo hacen, que es el abecedario A, B, C, D, lo hacen de la manera manual. Entonces es eso, es dependiendo
de la significación que va a tener en su proceso de periodo sensible de la adquisición del lenguaje, que va de entre los 6 meses hasta los 6 años. Ahí es un abanico de oportunidades, de repertorio. También tenemos padres sordos con hijos sordos. Allí se da un input lingüístico de la mejor manera, una habilidad, un desarrollo cognitivo incluso mucho más perceptivo. La barrera está donde el padre es oyente y el niño es sordo, que no le puede transmitir ese lenguaje materno. Entonces, afortunadamente, pues están las instituciones de educación especial, donde pues hacen un trabajo con los padres y hacen un trabajo con sus hijos. Bien, agradecidos de tenerlo hoy aquí y esperamos que nos vengan a visitar en un próximo programa. Nos despedimos hasta hoy en Escuela al Día. Acabas de disfrutar de Escuela al Día, un programa enmarcado en cada familia una escuela de la zona educativa del Estado Bolivariano de Mérida.